Bueno, vamos a conversar en estos momentos, lo tenemos en línea vía Zoom, al diputado provincial Sinforiano López por el justicialismo, el movimiento Evita, por supuesto, nos va a dar detalles sobre, bueno, cómo están trabajando. En este caso, recordemos que recientemente el gobierno de la provincia dictó medidas que tienden o que tienen la intención de amortiguar un poco el peso de lo que es volver a fase uno para comercios, bueno, que no van a poder trabajar o para los que van a trabajar, pero a lo mejor no en las condiciones que lo hacían hasta hace poco, ¿no? Además, también para sectores que ya vienen, bueno, bastante golpeados en su economía. Esto no solamente salió por un decreto, sino que también fue avalado en la legislatura y tenemos la novedad de que hemos vuelto a fase uno en otras localidades, no solamente en Capital y en Clorinda. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, gracias por recibirnos. Buenos días, Liliana. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de poder conversar con vos y a través tuyo, toda la audiencia, a todo el equipo Canal 7, a los técnicos, a todos los que forman parte de ese medio de comunicación, esa gran familia, y bueno, y a toda la audiencia. La verdad que nos parece que, en primer lugar, esta pandemia es una pandemia que realmente ha aparecido de manera bruta, de manera sorpresiva, de manera, digamos, con mucha virulencia en toda parte del mundo. O sea, poner un poquito de contexto, de que está de alguna manera poniendo de rodillas las economías más importantes de nuestro planeta, o sea, y sin duda alguna que está haciendo gran daño en todo el país, y en ese contexto Formosa no es una isla, sin duda alguna que nos parece que, como bien decía, que el gobierno provincial había tomado medidas con respecto a alivianar, sobre todo lo que tiene que ver con impuestos y lo que tiene que ver con obligaciones, como así también una serie de medidas que, que ayuda a todos los sectores de la comunidad, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social. También recordar a la audiencia que el gobernador de la provincia había dado un aumento de un 42% a todos los empleados públicos no hace mucho tiempo, uno de los aumentos más importantes que se estuvo comparando con otras provincias, pero bueno, el impacto de las noticias permanentes, la situación de enfermedad de muchos de nuestros comprovincianos, de muchos de nuestros vecinos, hace que se diluya en esta vorágine informativa donde todos los días tenemos eh, eh, novedades con respecto a este virus, que todas son novedades dificultosas, porque la verdad que una persona se infecte, una familia se infecte, y sobre todo las cosas eh, que perdamos con poblanos, con provincianos, ciudadanos, personas que en muchos casos ya conocemos, que a todos nos toca de cerca, que todos tenemos un amigo, un compañero de trabajo, una persona, amigo de infancia. Bueno, eso tiene rostro, tiene nombre, tiene apellido, y bueno, y la verdad que en ese sentido nos está tocando muy de cerca a todos. Claro. Bueno, ¿cómo han tomado o cómo toman, no, hoy por hoy también el rol que está estableciendo la oposición en ese contexto en particular? Bueno, han dejado su punto de vista en la legislatura cuando llegó el momento de apoyar o no estas medidas. Y también, bueno, cómo se están manejando hoy por hoy en este rol activo, ¿no? De dejar en claro lo que no les gusta. Bueno, a nosotros nos parece, en ese sentido, yo pertenezco a una fuerza que es el Movimiento Evita. Nosotros hemos dado nuestro punto de vista a través de siendo comunicados, uno hace muy poco tiempo, el 24 de marzo, y anteriormente eso, el inicio de la pandemia. Nosotros hemos dicho claramente que en situaciones de emergencia no hay que hacer campaña proselitista, o sea, que nos parece que esta es una pandemia mundial, que es un problema de salud grave, difícil, complicado, y que en ese sentido había que proponer y había que realizar políticas sanitarias de gobierno, pero que no había que hacer campaña proselitista con esta enfermedad, o sea, con el dolor, con el sufrimiento y con la situación de angustia que sabíamos que iban a vivir cientos de formoseños. Es lo lógico porque es lo que está ocurriendo en diferentes lugares del país, y que la provincia había tomado medidas que algunos los pueden catalogar de rígidas, o que otros los pueden catalogar
digamos, de oportunas o de excelentes o de muy buenas, y otros los puede calificar, o sea, depende de la posición que uno tenga ante esta situación, pero indudablemente el gobierno provincial, como otros estados, tenía la legitimidad de adoptar esas medidas. El gobierno tuvo una estrategia, una política en ese sentido. En muchos lugares del país se ha ganado tiempo porque el sistema de salud, nuestro sistema, no es el mejor. Y acá yo quiero hablar de las responsabilidades políticas, Liliana, porque yo no soy médico, vos tampoco sos médico, vos sos una periodista, una comunicadora social y tenés una responsabilidad. Yo también tengo una responsabilidad como dirigente político. Seguramente acordarás conmigo que en una situación normal en Formosa o en otras provincias, cuando uno pregunta a las profesiones, me imagino que deben ser muy pocos lo que responden infectólogos, porque la mayoría de las personas cuando estudia abogacía, o estudia contadores, o estudia carreras que tienen que ver con la lógica o el dinamismo de las profesiones, y que muy pocos se prepararon para infectólogos. De hecho, si vos y yo, o inclusive parte de la audiencia, quiere hacer un ejercicio mental de acordarse de 5 nombres de infectólogos en nuestra provincia, sacando los que ya son conocidos porque están todos los días hablando por la tele, seguramente es muy difícil. Entonces, con esto, ¿qué te quiero significar? Te quiero significar que esta pandemia no estábamos preparados ninguno de los estados, ninguno de los gobiernos. La provincia de Formosa ha tenido medidas muy proactivas y que realmente han dado resultados. En ese sentido, lo que esperábamos de la oposición, el acompañamiento, como corresponde, porque la oposición o los partidos políticos presentan a la ciudadanía una propuesta. Cuando la gente vota, cuando la gente elige a través de este derecho supremo que tenemos las personas, que es el de elegir y ser elegido, determina un rumbo, una política. En ese sentido, lo que esperábamos de la oposición era un acompañamiento en las primeras medidas, y yo creo que se ha tenido una posición muy virulenta desde el punto de vista de que en el primer momento se han opuesto a todo, o sea, han hecho campaña política, cosas, y en ese sentido sí criticamos las acciones que se llevaron tanto en Capital como en Formosa, de las marchas y las manifestaciones de personas que inclusive muchos de ellos no han sido de la provincia y que luego se han retirado, y personas que, siendo dirigentes nacionales o dirigentes muy conocidos, en su distrito, en el distrito en el que pertenecen, cuando tienen la oportunidad de gobernar, no demuestran una actitud, digamos, que merezca un reconocimiento, que merezca una cuestión de reivindicar, decir, nosotros hemos hecho esto, nos parece que hay que hacer, o que el gobierno de Formosa tiene que hacer lo mismo. Más, hay diputadas nacionales como Frade, que bien se ha dicho, no pueden caminar por su comunidad, por Quilmes, porque han hecho un gobierno desastroso, y bueno, y que lógicamente hoy quieren venir a darnos lecciones y nos parece que eso es injusto. En las últimas horas, Sinforiano, bueno, un grupo importante, digo, por la cantidad numérica de comerciantes locales, creo que son 100, sin contar los que también firmaron a través de una asociación de comerciantes que deben ser mínimo más de 60 o 70, han pedido a la justicia federal, con patrocinio justamente de abogados del foro local, incluido el senador nacional Luis Naidenov, la declaración de inconstitucionalidad de este decreto que nos ha enviado nuevamente a fase 1, que creo que es el 6221, lo tengo anotadito acá. Bueno, ¿qué opinión le merece todo esto que está en proceso, que en algún momento se va a definir, lo va a hacer la justicia? Pero aún así, ¿qué análisis hace si es que hay que analizar algo de todo esto? A mí me parece que tenemos que hablar de jueces, no de justicia. O sea, y tenemos que darle a cada cuestión, como te dije hoy, desde mi punto de vista, un contexto. Hay una responsabilidad política de los dirigentes de Cambiemos, que es enorme. Le ha tocado gobernar el país. Ninguno de nosotros ha nacido de un repollo. Nosotros no, y la persona que vos nombrás, el senador nacional, no es una benedicha en la política. Hasta hace muy poco tiempo fue presidente del bloque oficialista del gobierno que encabezó el ingeniero Mauricio Macri. Pulverizó la salud. O sea, no solamente que ha bajado el presupuesto de la salud, no solamente que en ese sentido ha bajado el rango de ministerio a la secretaría, sino que se han encontrado
millones de vacunas vencidas en la aduana cuando fue gobierno. Nos parece que en sentido hay que tener un poquito sin duda alguna, también de autocrítica. Ha hecho muy poco por Formosa, no lo he visto trabajar en ningún momento para fortalecer el sistema público de salud. De hecho, muchos de ellos seguramente tienen un sistema privado de salud, como nos pasa en la capital federal, donde el 80% de las personas pertenecen a las obras sociales en forma particular, obras sociales extremadamente caras, pero en el momento de una situación de respuesta el que da de alguna manera respuesta al sistema público de salud. En ese sentido, lógicamente, si un comerciante mermó su venta y uno tiene ante una situación concreta de una persona de una boutique o de algún otro rubro que indudablemente bajó su venta, por supuesto que lo lamentamos. O sea, si tiene de alguna manera cargas sociales, y indudablemente muchos de ellos viven de esa actividad o producen actividades y generan trabajo, nosotros, los que pertenecemos a este sector social, lógicamente que nos sentimos de alguna manera consustanciados y acompañando, pero acordate, Liliana, que nosotros venimos al sector social más vulnerable, la gente que no tiene trabajo, y de la gente que no tiene trabajo en blanco, que no tiene relación de dependencia, justamente como somos los ámbitos sociales. Ahora, también nos parece que el comercio se puede reactivar, es más, se va a reactivar. Nosotros confiamos mucho en este país, confiamos mucho en la provincia, en lo que significa en la reactivación económica que se va a producir. Las ventas se pueden volver a establecer. Un comercio que se cierra, que nadie quiere que cierre un comercio, pero en el extremo, en los casos, un comercio que se cierra, se puede reabrir en un tiempo prudencial. Ahora, la vida no se recupera, la vida no se recupera. O sea, nadie hasta hoy ha demostrado que ha vuelto o que ha producido que una persona vuelva a tener vida, aquellas personas que lo han perdido. Nos parece que un equipo jurídico, un equipo de abogados que pertenece a un partido político, pertenece a un partido político que se presenta a las elecciones y año tras año, elección tras elección, es rechazado por la sociedad al no darle su voto, su confianza. Nos parece que un momento, voy a decir con todas las letras, yo sé que a algunos no les va a gustar, no se puede estar carancheando en función al dolor, en función a la incertidumbre y fundamentalmente en función a una situación de angustia que puede tener. Ahora, lo que nosotros tenemos claro, que en una situación de emergencia se toman decisiones y hay que priorizar. Bueno, hoy la prioridad del Estado, del gobierno, y que nosotros lo acompañamos desde la legislatura. Por eso no es a pensar que estoy rehuyendo a lo que me preguntaste hoy, sino que simplemente quería darle un contexto a esto. Nosotros le hemos dado y le volveremos a dar un mandato al gobernador, un respaldo al gobernador, porque las políticas sanitarias que lleva adelante Formosa indudablemente son exitosas, pero no lo decimos desde el punto de vista exitoso como si esto fuese una competencia deportiva. Estamos diciendo exitosas porque tiene que ver con la vida. Vos y yo, en este reportaje, donde todos gozamos de salud, evidentemente estamos bien, bueno, podemos tener una opinión. Ahora, yo te puedo asegurar que Dios no permita, pero alguien se llegue a infectar, y la visión que tiene la persona que pasa por esa situación es absolutamente distinta. Nosotros hemos tenido compañeros de trabajo, de equipo, actualmente tengo personas de nuestro equipo de trabajo infectados, algunos inclusive en terapia intensiva. O sea, si vos me decís, me preguntás si es justo, claramente, un negocio, nosotros estamos a favor de la pequeña y la mediana empresa, estamos a favor de los comerciantes. El justicialismo es un partido policlasista. Nosotros no estamos en contra, ni mucho menos en el sentido de decir de personas que tienen actividad. Ahora, nos parece que es una situación de emergencia, nos parece que es muy triste el rol de un senador nacional que está, creo que hace 20 años en el Senado de la Nación, que ha aportado muy poco a Formosa, buscar a través de una medida judicial y que le parece que eso es reivindicativa. Yo creo que el pueblo formoseño sabrá juzgar, sabrá evaluar, sabrá tener en cuenta quiénes son el sector que protege la salud, que protege la vida,
y que en ese sentido nos parece claro decir que tenemos una tradición que podemos decir. O sea, yo no puedo decir alegremente estoy a favor de la educación, como dice, para poner una persona conocida, el jefe de gobierno porteño, estoy a favor de la educación, sin embargo le bajo el salario a los docentes, sin embargo le bajo el presupuesto a la educación, sin embargo cierro muchas escuelas en el distrito más importante y más rico del país. O sea, cuando digo estamos a favor de la educación, tengo que tener un antecedente de haber colaborado, de haber elevado la educación, de haber contribuido al sector docente, de haber invertido. Cuando Vidal dice claramente estamos a favor de la educación, pero en su antecedente está cerrar 190 escuelas o 139 escuelas, bajar el salario a los docentes, en campaña decir los docentes tienen que ganar mínimo 40.000 pesos y cuando el gobierno establece 16.000, no puedo alegremente volver a repetir y volver a decir que estamos a favor de la educación. En ese sentido nos parece que el senador Naidenov, en el año de gobierno que tuvo, los 4 años de gobierno que tuvo Cambiemos, y que fue nada más ni nada menos que jefe de bloque de esa coalición, como también un exministro de Agroindustria, cuando los tocó gobernar, cuando le sacaba presupuesto a Formosa, el gobierno no decía nada, no decía absolutamente nada. Entonces nos parece que en ese sentido hay una responsabilidad política. Este es el primer mandato que tengo como diputado provincial, y nos tocó en plena pandemia, nos tocó apenas asumir una pandemia mundial. Creo que, pero más allá de la suerte personal de cada uno de nosotros, en este sentido tenemos que ser claro y cauto de saber qué interés uno defiende y qué sector se representa. Gracias por la comunicación, diputado, más que claro su punto de vista. Bueno, muchas gracias a vos, un saludo a todo el equipo de trabajo. Bueno, y la verdad, lo quiero decir en el aire, tengo un amigo que se llama Juan Honorio Amarilla, lo cual creo que siempre respeto y aprecio y valoro la oportunidad. Podemos tener diferencias políticas y podemos estar en la antípoda ideológica, pero nos parece que esto claramente estamos construyendo una sociedad, el pueblo nos va a evaluar por el resultado de esta pandemia, el gobierno provincial está haciendo un esfuerzo enorme. No me arrepiento de haberle dado como diputado provincial el apoyo al gobierno provincial, a la figura del doctor Infran, y lo volvería a hacer llegado a las circunstancias, porque indudablemente estamos en una situación de emergencia intentando que los daños sean los menores, porque el que sufre realmente el pueblo y cada uno ciudadano. Bueno, gracias por la comunicación, diputado. Hasta luego. Cuando tenga más novedades, bueno, lo vamos a seguir consultando. El diputado provincial, Sinforiano López, conversaba con nosotros a esta hora de la mañana vía Zoom, por supuesto aprovechando toda la tecnología, ¿no? Y hablábamos recién, le pedíamos su punto de vista más que nada, porque la idea es que todos opinen, ¿no?